Este gran patio central que emula lo que es el cuadrángulo de las monjas de Uxmal es el Gran Paraguas. No nada más es un museo de arqueología donde hay más de 12,000 piezas exhibidas en sus salas, y lo que nos recibe es el famoso paraguas, que como podemos ver es una fuente invertida que se ubica en el patio central. ¿Qué la sostiene? Pues 20 vigas radiales de acero y 80 tensores. Esto vendría a formar lo que es el gran techo, que tiene una dimensión, una superficie de 4,500 metros cuadrados. Esa columna que 3 meses después de que se acabara se decidió ponerle iconografía, nos muestra en sus caras lo que son la historia de México. En lo que es la cara oriente nos muestra la conquista, lo que es el mestizaje, y del otro lado nos muestra lo que es el progreso del lado del poniente. Nada más algunos datos de este gran techo: pesa algo así como 2,000 toneladas, tiene una altura de casi 29 metros, en sus 4,368 metros cuadrados. El diámetro de la columna es de 3 metros, que es lo que estaríamos viendo, y 80 cables es lo que sostiene, con una profundidad de los pilotes de 33 metros. Realmente es un hito de la arquitectura moderna. Sabemos que en septiembre de 1964 se le encomendó a Pedro Ramírez Vázquez, ese gran arquitecto que también tuvo a su cargo el Estadio Azteca. Posteriormente construiría lo que es la Basílica de Guadalupe, remodelaría el Palacio de los Cortes de Calimaya y algunas obras. Y esa herrería que estamos viendo en el segundo piso de Felgueres está emulando lo que son a las grecas de Mitla. No nada más es un museo por trazar un museo, sino también tiene arte moderno, emula y hace tributo a esas culturas mesoamericanas dentro de su contexto de plástica moderna. Vemos las grecas de Mitla, podemos ver el cuadrángulo de las monjas de Uxmal. A la entrada tenemos el basamento circular de Cuicuilco. Y algo que nos lleva y nos da pie a esta visita es, nosotros cuando damos nuestros tours y nuestro discurso mesoamericano, nos retomamos y tomamos una figurilla que tiene casi 4,000 años de antigüedad. Voy a poner aquí una pausa para hacer una pequeña reflexión, sobre todo cuando el extranjero o el que está ávido de conocer nuestra cultura le sorprende mucho todo nuestro acervo. Entonces, una forma de poder dividir y de tener en contexto la historia de México la podemos resumir en 3 grandes etapas de tiempo. Sabemos que tenemos culturas mesoamericanas, las primeras evidencias sabemos son de miles de años. Sin embargo, hay figurillas, hay piezas donde podemos marcar un parteaguas. Y al norte del Valle de México, en Zoapilco, a la salida de México por la de Puebla, ya por Texcoco más o menos, por Chalco, se encontró una figurilla, la figurilla de Zoapilco, que data del 2500 antes de Cristo. Los arqueólogos se han puesto de acuerdo que más o menos a partir de esa fecha podemos presumir de las grandes civilizaciones, es decir, con ya adelantos y con todo un contexto ya civilizado. Entonces, si tomamos esa figurilla del 2500 antes de Cristo, a la llegada de los españoles tenemos 4,000 años. Vamos a pararnos rápidamente. La figurilla de Zoapilco. 4,000 años, por eso nuestro orgullo mesoamericano está muy presente. 4,000 años de historia. A la llegada de los españoles, bien sabemos, 1521, la conquista, 1821, el fin de este periodo. 300 años bajo la tutela española. Ese México independiente, de imperio, revolucionario, a lo que conocemos el día de hoy, 201 años. Entonces, si comparamos nuestra historia, 201 años contra 300 y contra 4,000 años, pues cobra mucha importancia este gran museo. Entonces, este gran acervo de casi 12,000 piezas, divididas en etnografía y arqueología, pues las tomamos a partir de esta figurilla. La figurilla de Zoapilco, aparentemente es una figura femenina de 10 centímetros. Vamos a acercarnos y podemos distinguir rápidamente su pierna derecha, su vientre, tenemos aquí los ojos y la nariz. Algunos presumen que pudo haber sido una mujer embarazada porque su vientre ya está abultado. Pero fíjense cómo es el estudio de la arqueología. Sabemos hoy en día de las sociedades machistas, del rol de la mujer, durante mucho tiempo sumisa y demás. Donde dice por ahí una frase que no nos gusta a nadie, que dice que calladitas se ven más bonitas, pero esto no es nada más de nuestra época. Aparentemente esta figurilla que tiene los ojos cerrados, ¿no? Se pueden ver sus ojos diminutos, pueden presumir que estas civilizaciones, vean, también tenían en un modo sometido a la mujer. Entonces, una forma de que ellos
indicaban que no vieran, que deberían de estar con los ojos cerrados, era representar en la escultura los ojos cerrados. Entonces, son historias, son hipótesis de acuerdo al estudio iconográfico y sobre todo el comportamiento de las sociedades, que ya desde esa época existió un rol un poquito dominador hacia el género femenino. Entonces, nada más es para tener en contexto que las civilizaciones, a pesar que pasen 4000 años, hoy en día se conservan rasgos que los hacen muy, muy comunes. Ahí estamos, la figurilla de Xochipilco, muy importante porque nos marca el parteaguas del estudio. Sabemos que la vida diaria, la representación de las aves, de los peces, de la naturaleza, se trasladaba a la cerámica. Esta es otra de las piezas más bonitas, que es la cabeza de un pez. Esto es la sala primera que está antes de Teotihuacán, que es del altiplano central. Entonces aquí podemos ver figurillas de adobe, ¿no? De tierra. Aquí podemos ver cuerpos femeninos, caderas anchas, ¿no? Esto nos habla del rol de la fertilidad y todo el tema, ¿no? De la procreación, que era muy, muy interesante para el mesoamericano. Le llamaba mucho la atención cómo los cuerpos iban cambiando. También los cuerpos deformes les llamaban la atención, ¿no? Un cuerpo siamés, alguna deformación en el cuerpo, vean cómo la representaban ellos. Entonces, muy interesante darse una vuelta al museo, no nada más para tratar de platicar y de conocer las principales piezas, sino para poder tener una historia, ese entorno natural de festividades, de danzas, de acrobacias, de recursos naturales, pues no era otra cosa más que su representación en figurillas, en cerámica, que es lo que estaríamos viendo. Los entierros también, otro elemento muy, muy interesante para el mesoamericano. Sabemos que había entierros colocados en pares, nones, con posición fetal, a los rumbos del universo, hombres, mujeres. Cada entierro tenía su propia dedicación, su propia deidad, su propia, muchos casos relacionado a la religión. Entonces cada entierro tenía su propio propósito. Esta es otra de las figuras muy interesantes, que es un acróbata. A medida que va pasando el tiempo, el mesoamericano, independientemente de su región, va moldeando y va utilizando nuevas técnicas más refinadas, más estilizadas. Y esto nos da un parteaguas para decir que las culturas mesoamericanas a raíz del tiempo se van adelantando, se van reforzando y se van haciendo cada vez más complejas. Después de esta primera sala, que es donde está Xochipilco, tenemos enseguida este gran mapa de culturas. Ahí tenemos los 4 rumbos del universo, el famoso quincunce, algunas piezas importantes. Ahí tenemos la cabeza de la guacamaya encontrada en Xochicalco, los atlantes de Tula, tenemos la costa del Golfo, Tajín, Papantla, lo que es el altiplano, para darnos la bienvenida, ¿dónde? A este disco de la muerte, influencia tolteca, pero que se encontró en Teotihuacán. Bien sabemos que la muerte tenía un papel predominante en las culturas mesoamericanas, y qué mejor que al centro mostrar un cráneo. Ahí tenemos la dualidad del sol, esas espirales como un rayo de bicicleta nos va mostrando cómo el sol se va moviendo durante el día. No nada más es hacer escultura, sino cada juego de palabras está incluido en cada una de estas piezas. Una vez que llegamos a la sala de Teotihuacán, hay que decirlo, mucha gente se va con la tinta. Cuando ve esta réplica del templo de Quetzalcóatl, piensan que es original. Aquí sí habría que hacer un comentario, que Lina debería poner ahí un letrero que diga, esta es una réplica tomada de la original que se encuentra en el sitio. ¿Qué nos presenta? Pues una gran maqueta. Tenemos el Valle de Teotihuacán, el Patlachique y el Cerro Gordo, lo que es acompañando a la pirámide del Sol y la Luna. Esta es una réplica, podemos ver a Quetzalcóatl, cuán largo es, como una procesión, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y al final se encuentra en un punto. Quetzalcóatl, tenemos el crótalo, tenemos el maíz, tenemos elementos naturales provenientes del Golfo de México, por esa influencia olmeca. Es por ello que se aparecen en los taludes lo que son las conchas y los caracoles. Repito, esto es una réplica muy bien lograda, hay que decirlo. Sin embargo, algunas personas, al recorrer el museo por cuenta propia, piensan que este es un elemento original, cuando el original es el que se encuentra en la Ciudadela, en la zona arqueológica. Muy bien logrado, policromático, así es como debemos imaginarnos las culturas mesoamericanas, totalmente cubiertas de estuco y reforzadas con su policromía. También el techo del museo, lo que son las mamparas, lo que son los plafones,
tienen cortes de almenas. Entonces, como les decía, todo el museo es un tributo a la plástica y tomando en cuenta lo que son las culturas mesoamericanas. Pirámide de Quetzalcóatl en la Ciudadela, un edificio calendárico donde hay conteos de que hay 365 cabezas, ¿no? En sus 4 caras. Pero ¿qué nos lleva a esta siguiente sala? A una réplica de murales. Bien sabemos que junto con Teotihuacán, Bonampak, Cacaxtla fueron las grandes ciudades de los grandes murales. Y nos recibe uno de los personajes más importantes del panteón mesoamericano. Les presento a Huehueteotl, el dios viejo del fuego. Es una de las representaciones más antiguas del panteón mesoamericano. Huehueteotl tuvo su auge, su predominio en el Valle de México, en el altiplano, que es una de las representaciones más antiguas, por ahí del 400 antes de Cristo al 200 después de Cristo, tuvo su gran apogeo. Podemos ver en los relieves de esta piedra sus arrugas, brazos y manos reposando sobre las piernas cruzadas. Este es Huehueteotl. Algo que lo hace característico es el brasero que sostiene su cabeza. ¿Para qué se utilizaba ese brasero? Pues simplemente para contener el fuego. También dentro de su plástica presenta el quincunce. Se dice que la idea de que el cosmos está formado por 4 rumbos o puntos cardinales y un centro. Esto bien lo vemos en la arquitectura y inclusive es una planta, el quincunce, la flor mexicana, que el español al modo de la conquista la fue incluyendo y adosando en los muros de los conventos. Si ustedes ven a vuelo de águila una ciudad mesoamericana, al centro tenemos un centro y 4 rumbos, 4 sectores. De hecho, las ciudades planeadas hoy en día en el mundo están trazadas. Una plaza central y en los 4 rumbos edificios. Es increíble que la arquitectura y la planeación de las ciudades, independientemente del tiempo, mantengan esa traza, pero aquí el mesoamericano lo asociaba a los 4 rumbos del universo. Y aquí tenemos a la Chalchitlicue, la representación femenina de Tlaloc. Este gran monolito fue encontrado en las faldas del cerro de la pirámide de la Luna. Aquí tenemos presente nuestra dualidad. Si existe la pirámide del Sol, tenemos la pirámide de la Luna. Ustedes si van al sitio de Teotihuacán van a ver en ese lugar simplemente una piedra simbólicamente señalando el lugar donde fue encontrada. Aquí tenemos almenas, tenemos fragmentos de mural y aquí estaríamos dentro del Palacio de Quetzalpapalotl, en lo que es el complejo de la Plaza de la Luna en la Puerta 3. Aquí tenemos nuestro monolito, la Chalchitlicue, que es la diosa femenina, la representación femenina de Tlaloc. Esta sala de Teotihuacán nos muestra muchas vasijas. Bien sabemos que Teotihuacán es una ciudad anónima. Pero algo que nos llama la atención en este corredor, este Quetzalcóatl que vamos recorriendo, porque Pedro Ramírez Vázquez trazó este museo como una serpiente, es decir, que podemos ir de las salas interiores a las exteriores dando vueltas como si fuera un tríptico. Esta estela, ¿por qué es importante y por qué está en Teotihuacán? Es la estela 31 de Yaxchilán, de Tikal, perdón, aquí hay un error. Esta estela nos habla de un linaje teotihuacano en la zona maya. Es muy, muy interesante ese contexto, porque aquí tenemos referencia de cómo Teotihuacán mantenía influencia sobre los mayas. De hecho, los mayas conocían a Teotihuacán como la ciudad del este. Entonces, se dice que en Tikal hubo un linaje teotihuacano en esa zona maya más de 2,000 kilómetros. Y cuando vamos por este extremo, podemos ver solo en diagonal lo que es un fragmento del mural de los bebedores de Cholula. Sabemos que esos murales hacen una representación del pulque, esa bebida de los dioses, que es muy afrodisíaca. Terminando este corredor, nos vamos a llegar justamente a Cacaxtla. Estas son réplicas del templo de Venus que se encuentran en Cacaxtla. Los invito a que lo visiten cuando pasen por Puebla, vayan a la capital poblana. Sobre la carretera está la zona arqueológica de Cacaxtla, donde en el gran basamento se encuentran estos grandes murales. Podemos ver aquí la representación y todos los elementos juntos. Vean cómo Quetzalcóatl está en la parte baja, pero está representado por Tlaloc en el agua. Ese guerrero negro, que es el ave, vean sus garras. Entonces sabemos que los 4 animales mitológicos, serpientes, aves, jaguares y perros, muchas veces están relacionados con la
elite. Vean estos elementos. Es un ave, pero tenemos elementos acuáticos. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Vean, ahora tenemos a Quetzalcóatl, pero ya no es agua, ya no es Tlaloc, ahora es un jaguar. Entonces, allá tenemos la representación de un caballero de ave y acá uno de jaguar. Allá teníamos adosado, encarnado su cuerpo con un ave. Acá lo tenemos encarnado con las pieles de jaguar. Entonces, es bien interesante ver cómo esa azul maya, que es parte característica de esa plástica, la tenemos totalmente influenciada en esta zona del altiplano. Cacaxtla nos reciben estas dos réplicas y nos está representando lo que son las batallas. Del lado izquierdo tenemos al jaguar y del lado derecho tenemos a las aves. Es muy bien logradas, pero ¿a dónde nos lleva este gran corredor? Pues nos lleva rápidamente a Xochicalco. Es una de las piezas más bonitas, que es un tablero de juego de pelota, que es la cabeza de una guacamaya. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si ustedes ven una guacamaya, distinguen tres colores principales en sus plumas: amarillo, rojo y azul. El mesoamericano le llamaba la atención el cielo, la cosmovisión. El sol brillante era amarillo. Cuando cae el sol en la tarde, se torna rojo. Y durante el día, un cielo claro es de color azul. Entonces, cuando veía pasar la guacamaya o al loro volando, sus plumas las asociaba a la cosmovisión. Los colores de estas aves están relacionados con el cosmos. Es por ello que esta gran deidad, este gran elemento adorador de la cabeza de la guacamaya, está representada en un tablero del juego de pelota que fue encontrado de forma causal, como muchos elementos de la arqueología, en Xochicalco, Morelos, un lugar donde hubo un reconteo calendárico en el templo de Quetzalcóatl, y dicho de paso, en su gran cueva, donde llegaba un observatorio para fines de agricultura. Enseguida de Xochicalco tendríamos a la cultura tolteca, y ¿qué nos recibe? Pues ese chacmol, ¿no? Esa figura antropomorfa, que como bien sabemos, son los mensajeros de este nivel terrestre. Esa gran vasija en la parte central de su abdomen es donde se ponían los incenciarios y las ofrendas dirigidas a los dioses. Algo que nos va a llevar esta sala en el otro extremo es uno de los elementos más bonitos, la coraza de Tula. Vamos a ver ahorita enseguida lo que es un chaleco de cuero adosado y cubierto de caracoles, de concha madre y de algunos elementos bellos traídos de la costa de Oaxaca. La coraza de Tula la estamos viendo ahí, encontrada en el Palacio de Tula en una urna, y esto obedece a que en su momento fue utilizado por algún gobernante, además de que el patio y el elemento de basamento donde fue encontrado consistía en el recinto sagrado de la ciudad de Tula. Entonces tenemos conchas, concha nácar, huesos, todos perfectamente adosados, vean las incrustaciones, en una capa de piel. Entonces este era un chaleco utilizado por la élite tolteca. Y algo que hace muy atractiva esta sala, y algunos lo ven, que han ido a Tula, y sobre todo en este complejo, es los atlantes de Tula, sin dejar a un lado los elementos mitológicos, los jaguares. Ahí tenemos un águila bicéfala, tenemos estas manos cruzadas representando las mariposas en el pecho. Es decir, que este viaje podemos encontrar patrones mesoamericanos, independientemente que estemos en Teotihuacán, en la sala mexica, maya, olmeca. El animal mitológico tiene el mismo papel, protector, y que tiene que ver con la religión. Y ahí estamos viendo el Atlante de Tula, que son pilares que sostenían techos del templo superior de la pirámide B de Tula, hecho de roca basáltica, y se armó mediante una técnica de caja y espiga, que es lo que estaríamos viendo ahí. En los 40, en la parte alta del basamento, se encontró como un pozo de saqueo prehispánico, pero este posiblemente fue utilizado por los mexicas al abandono de la ciudad. Ellos como que acumulaban y los ponían en algunas partes a modo de esconderlo. Posiblemente esos saqueos hayan sido cuando encontraron abandonada la ciudad. En la zona arqueológica de Tula, originalmente había 4 atlantes originales, solo hay 3, y el cuarto original es lo que tenemos aquí. Cuando vemos el Atlante de Tula, podemos ver que en la parte posterior
aparece lo que es un disco dorsal con serpientes de fuego. Tenemos elementos iconográficos muy interesantes en los atlantes, y esto dice que son guerreros porque hay lanzadardos, armas, cuchillos, sandalias, ¿no? Todos decorados con serpientes. Podemos salir al patio exterior y tendríamos a la sala de Teotihuacán en el otro extremo. ¿Qué veríamos ahí? Pues una maqueta de la zona arqueológica de Teotihuacán. En el norte estaríamos viendo lo que es la pirámide de la Luna. A lo largo de su calzada de los muertos nos llevaría a la ciudadela en el punto sur. Y en medio de estos dos grandes sectores, pues el basamento de la pirámide del Sol, 65 metros cuadrados, 65 metros de alto, es las dimensiones de la pirámide del Sol por 45 de la pirámide de la Luna. Aquí tenemos réplicas muy bien logradas, también algunas personas piensan que son originales, pero no, son reproducciones muy bien llevadas a cabo. Tenemos relieves de la muerte, podemos ver lo que son todos estos elementos, cráneos, la serpiente, muchos de estos elementos los tenemos adosados a toda esta plástica. Estamos en la sala exterior, justamente del lado del museo. Este museo de antropología tuvo una idea en los 60, porque el antiguo museo se encontraba en el Museo de Historia, lo que sería el anexo del Palacio Nacional. Aquí nos lleva a la reproducción, una escala de 0.5 de un juego de pelota. Sabemos que el panteón mesoamericano estaba relacionado con rituales de forma de I latina. En México hay registros de 2,000 canchas de juego de pelota. Hay ciudades muy importantes que hablamos como ejes rectores de nuestras culturas mesoamericanas y no tenemos evidencias de juego de pelota claras como las que estaríamos viendo. Sabemos que en la calle de Guatemala, en el centro histórico, por donde está la Embajada Cultural de España, atrás de Catedral, ya están restos del juego de pelota que próximamente en algún momento nos los podrán mostrar. En Teotihuacán, una de las ciudades máximas de Mesoamérica, no tenemos evidencia donde haya estado colocado el juego de pelotas. Tener en cuenta que lo que tenemos descubierto en muchas ciudades no es ni el 10% de lo que fue en su totalidad. Pero en Teotihuacán sí sabemos de la existencia del juego de pelota porque ahí se encontró un tablero, un aro. Y esta es la forma del juego de pelota, de forma ilatina. A nuestro paso podemos ver distintos aros, ¿no?, que fueron utilizados. Sabemos que su pelota de caucho, 3 kilos es lo que pesaba esta pelota. ¿Y a dónde nos lleva este gran recinto sagrado? Como si fuera una catedral, que es el museo. Sabemos que la sala más importante por estar en Mesoamérica, en el Valle de México, Tenochtitlan, es la Sala Mexica. ¿Qué nos recibe este ocelote, este jaguar, utilizado para sacrificios? Aquí podemos ver el huachicali. Tenemos en la parte central de su cuerpo una abertura, ahí pondrían un recipiente, que lo vamos a ver en la espalda, justamente ahí en la parte baja. Ahí colocaban los elementos adoratorios, posiblemente sangre, corazones, y ¿a dónde iban dirigidos? Pues a los dioses. Simplemente es una figura relacionada con el culto. Del lado derecho estaríamos viendo el teocalli de la guerra. Sabemos que la fundación de México Tenochtitlan aquí está grabada. El emblema nacional de México aquí está representado. Nuestra bandera tiene sus bases en el teocalli de la guerra. Vamos a ver en un momentito lo que es su película trasera, y más adelante vamos a ver otro talle de cómo podemos ver cómo está representado nuestro emblema. Aquí en el tour les comenté que contaran los escalones. Son 13 escalones. ¿Por qué? Porque esto es una maqueta. Hoy sabemos que un arquitecto, un ingeniero, si quiere modelar un edificio o quiere hacer alguna obra, se construye una maqueta. El mesoamericano hacía maquetas. Esta iba a ser la maqueta, iba a ser el edificio, una pirámide, donde iba a indicar la creación de México Tenochtitlan. Aquí tenemos 4 elementos calendáricos que nos da 1325, la fundación de México Tenochtitlan. Es aquí donde podemos marcar el parteaguas. Es testigo mudo de la fundación de México. Sabemos que en el lago de Texcoco se paró sobre un opal una serpiente. Hubo agua y fuego. Eso es lo que originalmente vio la Azteca, agua y fuego en la fundación. Pero nuestro emblema nacional ha sido tomado, y por nuestra educación católica, quiero decirlo de esta forma, que el águila hoy en día nos dicen que sostiene una serpiente y la está devorando. Cuando analizamos la iconografía de esta serpiente, de esta águila, no está destrozando una serpiente,
Está tratando de agarrar con su pico agua y fuego. Aquí podemos ver rápidamente, vamos a ver si lo alcanzamos a ver. Este es el nopal. Aquí tenemos a Tlaltecutli del lago de Texcoco. Aquí tendríamos lo que es el águila. Y esto que estamos viendo es agua y esto es fuego. Lo que está tratando de hacer el águila con su pico es agarrar agua y fuego porque hubo guerra. Fue la fundación de México Tenochtitlan. Pero la historia nos dice que no está agarrando agua, que está devorando con su pico una serpiente, la serpiente del mal. Yo nada más les dejo una reflexión. ¿Cómo el dios principal, que es la serpiente para las culturas mesoamericanas, eje rector de la arquitectura, de las creencias, va a ser utilizado en una fundación de una ciudad para que sea atacada y muera en la guerra contra otro animal mitológico que es una ave, es un águila? Entonces, este caso, un arqueólogo que durante muchos años estudió el Teocalli de la guerra, rompe la historia de México. No está diciendo que es una serpiente, es agua y fuego. Simplemente es una reflexión de por qué algunos elementos fueron cambiados en gran parte de la historia. Imagínense que nuestra bandera, en lugar de tener una serpiente, tuviera agua y fuego. A nadie le sonaría asombroso. Ahí tendríamos los elementos de agua y fuego. La sala principal, la sala mexica, sabemos que el mexica se estableció en el Valle de México en 1325 y en 1521, después de 2 años de llegar los españoles, vendrían conquistando lo que es México Tenochtitlan, una zona natural de 5 lagos, Altocan, Zumpango, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Vamos a entrar ahorita a lo que es a la zona de guerra, la zona de rituales de esta gran sala. Ahí estamos tratando de ver los relieves, que en otras veces ya los hemos visto, donde marca justamente este territorio. Aquí vemos estos seres protegiendo sus genitales del lado izquierdo y vamos a encontrar un mapa para tratar de visualizar cómo era el Valle de México hace 500 años alegado a los españoles. Sabemos que en medio del lago una isla, México Tenochtitlan, al sur Xochimilco y Chalco, alrededor culturas mesoamericanas, 100 montañas que fueron volcanes, 43 ríos que abastecían los lagos de la Ciudad de México. Esta zona de la sala mexica hace honor a la guerra, podemos ver discos solares y vamos a ver ahorita lo que es el mono, que es otro de los elementos muy, muy importantes asociado con el viento. Vamos a ver en unos instantes lo que es la piedra de Tizoc. Cabe señalar que durante las reformas de la Plaza Mayor, por ahí de 1790, cuando hubo una gran modificación al centro de la ciudad, se encontraron 3 monolitos. La piedra de Tizoc, que es una forma de propaganda donde quedan en manifiesto en grandes relieves vencedores y derrotados. Aquí en la parte alta colocaban el corazón, colocaban elementos y la sangre corría. Es una piedra de sacrificio, es una piedra gladiatoria donde quedan manifiesto vencedores y derrotados. Además de la piedra de Tizoc, la piedra del Sol y la Coatlicue fueron reencontrados en 1790 cuando Revillagigedo, en esa época fue que hubo una modificación a la traza. Ya también venían temas de ilustración, de tratar de entender los orígenes mesoamericanos. Es por ello que casi 200 años estuvieron ocultos muchos monolitos y ya hubo un tiempo, finales del 18, donde tendría que resurgir lo que son las piezas mesoamericanas. Y esta maqueta sensacional del museo no es otra cosa que el Templo Mayor. Ustedes que conocen el centro histórico, del lado derecho, vamos a hacer una lectura rápidamente. Sabemos que debajo de los principales edificios del centro está el Templo Mayor. Es en este lugar donde, aquí en este sector, estaría Catedral Metropolitana. Al centro, acá en otro extremo, estaría Palacio Nacional, que es por donde estaría cruzando lo que es la calle de Guatemala al centro. Aquí desembocaría la calle Calzada de Tlalpan. Voy a tratar de ponerles lo que es. Estoy tratando de buscar lo que es la pluma. Ya no la puedo ver, no la puedo ver. ¿Dónde está la pluma?
Aquí donde están estas palomitas, aquí está Catedral Metropolitana. Esta es la calle de Guatemala, es decir, la continuación de Tacuba. Ustedes cuando llegan por Guatemala, atrás de Catedral, pueden ver en la Embajada Cultural de España las escaleras del Calmecac, es decir, la Escuela de los Nobles que estoy marcando aquí. Ustedes llegan por Guatemala y llegan justamente a la parte frontal del Templo Mayor. Lo que alcanzan a ver cuando van al centro es de 1390, la época de Izcoatl. ¿Dónde estaría la calle de México Tepeyac? En este extremo, que es una calzada que comunicaba al Cerro del Tepeyac, porque ahí se adoraba a la Tonantzin y algunos dicen que a la Coatlicue. La calzada México-Iztapalapa llegaba al Cerro de la Estrella y la calzada México-Tacuba. Calzada viene del latín calciate, que significa camino de piedra, que comunica una ciudad a un pueblo. Entonces, cuando se escuchaba la calzada México-Tepeyac, comunicaba el pueblo del Tepeyac con la Ciudad de México. Calzada México-Tacuba, el pueblo de Tacuba a la Ciudad de México. Y la calzada México-Iztapalapa, de la Ciudad de México a Iztapalapa. Aquí tenemos el Templo Mayor, pueden verlo de nueva cuenta, al centro, acá en este extremo izquierdo, Tlatelolco, y aquí tendríamos la calle con corazoncitos, la calle México-Tacuba. ¿Se fijan? Todos los caminos llegaban, 8 kilómetros, era la calzada más larga, es la calzada más antigua de América. Por aquí salió Moctezuma, ataviado como un dios, anunciando sacrificios humanos. La calzada México-Iztapalapa, que nos llevaría al sur de la ciudad, al Cerro de la Estrella. Y la calzada México-Tepeyac, que nos llevaría al Cerro del Tepeyac, a la punta de la nariz. Pueden ver que aquí tenemos nuestro quincunce, es decir, un centro y con 4 sectores. 1, el 2, el 3 y el 4. Vean cómo todo tiene relación, la cosmovisión a los 4 rumbos del universo. Esta es una obra muy bien lograda de Correa, que está ahí en el Museo Nacional de Antropología, y en la parte baja nos sorprendemos. Esa es una trajinera original, es decir, una embarcación encontrada en el eje Emiliano Zapata y por el Municipio Libre. En los 60, cuando hubo una obra, cuando estaban trazando la calzada de Tlalpan, a la altura de Zapata y Municipio Libre, encontraron una embarcación original, o lo que conoceríamos como las trajineras. Recordar que el principal medio de comunicación de la isla, de la zona lacustre de México, era a través de trajineras. Todos los días desde Xochimilco traían pescados, artículos perecederos, verduras, a los embarcaderos de la isla de México, Tenochtitlan. Hoy lo que ubicamos como la calle de Corregidora era el Gran Canal. Esta es una trajinera o una embarcación original del Azteca encontrada sobre calzada de Tlalpan. La invito a que la vean en esa sala de Museo de Antropología. Elementos marinos claros que tenemos aquí, lo que es la tortuga, elemento muy adorado por el mexica, a pesar de que no había mares, pero sí se conocían lo que eran estas especies. Es por ello que tenemos esta representación. Posterior a esta pieza vamos a poder ver algunas urnas de sacrificios, de culto en esta misma sala, y tenemos una réplica muy bien lograda de un basamento estilo teotihuacano, talud tablero, que está en el exterior de esta sala. No tiene mucho que abrieron esta parte, entonces algunas personas posiblemente no lo conozcan, pero es una réplica muy, muy bien lograda de lo que es el talud tablero. Estilo arquitectónico teotihuacano tomado por los aztecas durante su peregrinar. Volvemos a entrar a la sala y tenemos lo que es la gran maqueta de nuestra ciudad de México, Tenochtitlan, para pasar rápidamente por el gran mercado de 200 piezas logradas por Marquina, donde se llevaba a cabo el gran mercado. Sabemos que Hernán Cortés se sorprendió porque él comentó con sus propias palabras que este gran mercado de Tlatelolco era 2 veces más grande que el mercado de Salamanca, que era un referente y el más importante de Europa. Mercado de Tlatelolco, 200 piezas,
ninguna es igual a otra. Podemos ver cómo hacían el trueque, distinguir aves, pieles de serpiente, chile, calabaza, perro, canastas, personajes de pantalón largo, cuidando que se llevara a cabo el mercado, ¿no? Era algo así muy, muy bien organizado. Entonces, esto nos da clara la idea de cómo era el mercado de Tlatelolco, esta ciudad económica apoyada por los aztecas. Hablamos del imperio azteca como un gran imperio, pero no tenemos y no debemos de dejar de fuera a dos grandes ciudades, Tlatelolco y Texcoco. Este gran imperio no pudo haber sido un gran imperio sin la ayuda de estas dos metrópolis, por decirlo de una forma. Sabemos que México Tenochtitlan era la capital política y religiosa del azteca. La capital cultural, Texcoco, donde estaba Nezahualcóyotl, y la capital económica, Tlatelolco, el gran mercado. Entonces vean cómo el imperio estaba fortalecido por tres grandes ciudades. Aquí tenemos la representación del crótalo y del maíz. El mesoamericano, y hay una gran controversia si lo que hacía era arte. No, simplemente yo adoro el maíz y el crótalo. Entonces voy a hacer una escultura que es el crótalo con maíz. Esta es la calabaza. No es arte. Simplemente ellos trasladaron en la plástica un modo de subsistencia y de crear ese entorno natural, lo que es sus sensaciones, dejarlas impresas ahí. En el otro extremo de esta sala podemos ver tres grandes braseros. Son una de las piezas más bonitas que no se deben de perder en el museo. Braseros o incenciarios. Tenemos elementos del maíz en el lado izquierdo, como la mazorca del maíz era un elemento que ellos adoraban. Estos se colocaban en las alfardas de los edificios, los incenciarios, porque eran lugares sagrados. ¿Y a dónde nos lleva? A la Coatlicue. Esta Coatlicue para muchos la madre de los dioses, para otros podría ser la representación de la Virgen de Guadalupe. Muy controversial, porque el español cuando vio la Coatlicue, la madre de los dioses, que es la versión prehispánica aparentemente de la Virgen, sus faldas de víboras, sus collar de corazones sacrificados, les llamó poderosamente la atención. Sus senos flácidos, su cabeza bicéfala, en lugar de tener un cinturón, lo que es toda la parte del vientre tiene serpientes, vean las garras. Esta era una de las representaciones más importantes, la Coatlicue, la mamá de quién, de la Coyolxauhqui y de Nezahualcóyotl. Este era uno de los elementos religiosos más importantes del Mexica, que su placa se encuentra en el lado sur de Palacio Nacional, casi esquina con la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay una placa que en 1790, en el Zócalo, en la Plaza Mayor, se encontró la Coatlicue, la madre de los dioses, la diosa de faldas de serpientes. Y obviamente la gente que llega a esta sala, lo más que quiere tomarse la foto, a pesar de que tenemos otras piedras gladiadoras, piedras de sacrificios, Coatlicue, Coyolxauhqui. Aquí tenemos la piedra del arzobispado, también muy similar a la piedra de Tizoc. Tenemos parte del tiempo y del espacio representado, pueblos ganadores, derrotados, como una especie de propaganda. Y lo que llama poderosamente la atención, bien sabemos que es la piedra del sol, 3.6 metros de diámetro. ¿Cómo movieron la piedra del sol si pesa 24 toneladas? Sus relieves representan el quinto sol. Se dice que nosotros estamos viviendo la quinta era. Hubo 4 intentos de crear la vida: fuego, viento, agua y la tierra. 4 intentos fallidos. Piedra del arzobispado, esta se encontró en el Palacio del Arzobispado, que se encuentra justo frente a Palacio Nacional, donde se encuentra el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Coatlicue, que la vimos en un sector, la Piedra del Sol, en 1479 aparentemente fue su construcción. Ahora bien, vamos a seguir caminando por esta sala a llegar al elemento que para muchos fue una de las piezas más importantes del museo, que fue el mono de obsidiana. Ahorita lo vamos a ver en unos momentos. Este mono de obsidiana fue encontrado en Texcoco. Quise ponerles esta toma de lo que vimos hace rato, nada más para distinguir el museo cuando hay gente y cuando no hay gente. Vean la misma sala, pero la gran diferencia es que no tenemos gente, por eso decidí venirme para acá,
para que podamos ver y apreciar. Tenemos el Calmeca de un lado, Tezcaltipoca, el Templo Mayor con sus 6 etapas constructivas, Palacio del Arzobispado, ¿no? Que es donde se encuentra el otro edificio de Tezcaltipoca, el Espejo Humeante, el hermano de Quetzalcóatl. Sala Mexica, obviamente es la sala más importante. Y yo les comentaba del acervo. Durante muchos años el museo ha adquirido piezas. Hoy en día, fuentes oficiales del INAH, se exhiben en los primeros pisos 7,761 piezas. Y en el segundo piso, que son las salas de etnografía, se exhiben 5,765 piezas. Es el acervo que tendríamos en el museo, que durante algún tiempo también fue sede de la Escuela Nacional de Antropología, es decir, Elena. Aquí tenemos otra toma mejor lograda de lo que sería la trajinera, esa embarcación. Vamos a regresar, simplemente aquí quise salirme un poquito para tener más claro esta zona, porque pues, teníamos mucha gente y la verdad es que la toma no fue lo suficientemente buena para poder distinguir esos elementos. De igual forma tenemos la réplica que les mostré hace rato, el calendario del sol, mal llamado de esa forma. Aquí no hay gente, por eso nos estamos regresando. Simplemente nos marca eventos calendáricos de la fundación. No es un calendario donde nos diga qué día cae en determinada época del tiempo, simplemente marca eventos calendáricos. Allá al fondo tenemos una cédula muy bien lograda, donde nos indica que era policromática, ¿no? Donde tenemos la representación de los 4 soles, tenemos los 20 días, los 18 meses. Si ustedes multiplican 20 por 18, pues nos da el mismo conteo de nuestro calendario, 360 días y 5 para días aciagos, es decir, días catastróficos. Entonces el conteo, tanto maya como mexica, nos viene dando ese calendario solar. Manejaba el calendario lunar y el calendario solar. Otra vista, no sabemos si este disco, su forma original era horizontal o estaba adosado, porque no hay información al respecto. Durante mucho tiempo estuvo colocado en la torre poniente de catedral a modo de que fuera vista. Ustedes cuando van a catedral alcanzan a ver una placa que dice que en ese lugar se encontró y estuvo lo que es la piedra del sol, el famoso calendario azteca. Vamos caminando a llegar allá al fondo donde se encuentra el mono de obsidiana. Ese mono de obsidiana durante algún tiempo fue la pieza más importante del Museo Nacional de Antropología. A nuestro paso no dejamos de ver representaciones de Quetzalcóatl en cajas, en adoratorios, como muchos elementos que aquí pudieran aparecer. El mono de obsidiana lo estamos viendo ahorita, que tiene una historia muy particular. Se dice que en Texcoco un campesino lo encontró, acudió al museo, eso es lo que nos dicen, y lo quería cambiar por maíz. Él necesitaba materias primas y dijo, bueno, yo quiero dar esta pieza que me acabo de encontrar, les hago un cambio. Sabemos que la obsidiana es de origen teotihuacano. Aquí la grandeza de esta pieza es cómo sin usar utensilios, algo para pulir, lograron un trabajo perfecto. Navidad de 1985, gente adinerada de satélite se internan al Museo Nacional de Antropología. Se robaron esta pieza. Meses después se encontraría la vasija, el mono de obsidiana. Les recomiendo un paréntesis, vean la película de museo que sale Gael García Bernal y nos hace la representación de ese asalto. El Fuego Nuevo, sabemos que en Iztapalapa, en la parte alta del Cerro de la Estrella, se llevaba a cabo la atadura de cañas. Cada 52 años, el mesoamericano pensaba y definía que el sol se apagaba. Una noche antes de ese calendario, la gente salía a las calles, todas sus vasijas, sus pertenencias, todos esos moldes los trozaban en la noche y al día siguiente se renovaban. Si se fijan, 52 años por 4 no da el tiempo más o menos del Imperio Azteca, es decir, que estaríamos viviendo en el quinto sol todavía. ¿Quién vino a interrumpir ese calendario o la consecución de la representación del Fuego Nuevo? O simplemente la conquista. Este altar fue recuperado del Cerro de la Estrella. Pueden observar que los cerros del Valle de México eran utilizados para fines rituales mesoamericanos. En el Cerro de la Estrella, Fuego Nuevo,
¿Qué se celebra hoy en día? Semana Santa. Cerro del Tepeyac, ¿a quién se adoraba? La Coatlicue, la Tonantzin. ¿Qué se celebra hoy? El Día de la Virgen de Guadalupe. Entonces, las montañas sagradas, sus caminos se conservaron porque eran lugares de culto mesoamericano y hoy en día son lugares de culto católico. No dejo ahí mi comentario, no hablo más allá, cada quien tome sus propias conclusiones. Simplemente es recuperar, sabemos que el español, después de una conquista militar, tendría que haber una conquista espiritual. No se podía justificar una conquista bélica si no había una conquista religiosa. Y aquí vamos dejando lo que es la piedra del arzobispado. Igual al centro tenemos la representación del quinto sol. Del Olín tenemos relieves de guerreros, de prisioneros que fueron sujetos de una guerra. Y vamos a despedirnos nuevamente de la Teocalli de la guerra. Aquí la calidad del video es mejor. Vean, aquí queda perfecto. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? El águila, ¿ya la vieron? En taches. Vean sus garras. ¿Sobre qué está parada el águila? Sobre un nopal, ¿no? Hay un chiste. ¿Sobre qué se paró el nopal? Sobre el águila sobre un nopal. Aquí tenemos el nopal, ¿ya vieron? ¿No? Aquí tenemos nuestro nopal. Aquí nuestra historia, nuestro emblema nacional es muy verídico, una águila sobre un nopal. Díganme ustedes dónde está la serpiente. Agua y fuego. Teocalli de la guerra. Aquí está nuestro emblema nacional. Como pueden ver, la serpiente no existe. Vean de otra forma, vean el relieve, muy bien logrado, entonces vale mucho la pena que lo distingan una vez más. Continuamos, ya para ir terminando e irnos a las salas de las costas. Ahí tenemos, vean, un cráneo en uno de los lados del Teocalli de la guerra. Ahí dejamos al Cuachicali, ¿no? Utilizado para rituales. Y vamos a entrar rápidamente, después de esta pequeña visita, ahora sin gente, lo que es a la sala Olmeca y a la sala Maya. Es un museo que visitándolo en sitio, pues, si nos lleva varias horas, inclusive varios días, queremos tener una visita completa. Águilas, serpientes es lo que más nos representa, y aquí vemos a estos grandes guerreros, estos grandes gobernantes, cabezas olmecas. El olmeca sabemos que tuvo su región Tabasco, Veracruz, y inclusive tuvieron influencia hasta en Morelos, en Chalcatzingo. Tenemos dos grandes cabezas olmecas. Vean el panteón. Este es un mono de obsidiana. Si se fijan, no es de obsidiana, pero es otro material, y es muy similar a lo que vimos hace rato. Entonces esto nos dice que hay patrones, hay hilos conductores. Si yo comparo este mono con el azteca, son muy similares. Entonces aquí nos habla que las culturas y las ciudades tenían toda una relación. Ejes conductores, había patrones, el cual nos podían hablar y presumir de su historia. Sala Olmeca, ya estamos en las costas del Golfo de México, ¿no? La cultura madre, antes de Cristo hasta después de Cristo. Y allá al fondo tendríamos otra cabeza colosal, que igual pesan 20 toneladas, que es lo que estaríamos viendo justamente en este extremo. Al Olmeca ya se les dice que es la cultura madre. Aquí ya hay otra técnica para la plástica. Lo que son las figuras ya no son tan rígidas y fijas como lo que vimos al principio. Aparentemente el Olmeca ya le da un sentido de movilidad a las piezas, que es uno de los grandes rasgos. Desgraciadamente en la visita no estaba lo que es el guerrero, que es el luchador, un hombre barbado que está enfrente de que aparenta mover su cintura. Vamos a ver el hueco, que es donde debería de estar ahí colocado esa escultura. Pueden ir ahora en estos días, seguramente va a estar. Vamos a salir al jardín exterior.
para comunicarnos con el Tajín, con la zona de Papantla, con la Muerte, a modo de ingresar a la zona huasteca para ver una de las grandes esculturas que en lo personal a mí me llama mucho la atención. Vamos a ver enseguida lo que es Tlaloc, una de las piezas más bonitas. Vamos a pasar primeramente por el culto fálico. Sabemos que la fertilidad tuvo un elemento muy, muy importante para el mesoamericano. Vamos a correr rápido de este jardín exterior, que ahí tenemos esas rejas de la Muerte de Felgueres, que nos da al Paseo de la Reforma. Para entrar, vamos a pasar por el juego de pelota de Tajín. Sabemos que hoy en Tajín se pueden ver 7 canchas. Tenemos relieves de jugadores, ¿no? De los sacrificios. Finalmente era un ritual. A modo de entrar, a pesar de esas maquetas que tenemos ahí, el Dios de la Muerte, vamos a entrar por este acceso para ver lo que es el culto fálico. Si ustedes le ven una cara de lo que están pensando, es porque es eso. La fertilidad tenía una importancia bastante interesante para ellos, y es por eso que está representado ahí un pene. Continuando por esta sala, vamos a encontrar una de las figuras más bonitas, mejores logradas del Museo de Antropología. Nos estamos refiriendo a Tlaloc. Tlaloc lo podemos distinguir por sus grandes ojeras y por sus dientes. Esta es la sala contigua a la Olmeca y se encuentra junto a la Maya. Aquí tenemos referencia a la costa de Veracruz, tenemos parte de los huastecos, pero ver este Tlaloc policromático muy bien logrado en esta sala vale mucho la pena. Yo les sugiero y los invito que se den una vuelta por esta sección del museo para que puedan ver justamente lo que es este Tlaloc, que también podemos ver su quincunce. En la parte alta pueden ver al centro un pico y sus 4 rumbos. Tenemos también un zompantli ahí referenciado. Sabemos que el zompantli es muro de cráneos, era un modo de ahuyentar a los pueblos que ellos conquistaban. Los cráneos, ahí tenemos otro quincunce, 4 rumbos del universo, marcándonos la traza de la ciudad. Podemos recorrer todas las salas y encontramos, como he repetido varias veces, ¿no? Lo que son patrones mesoamericanos, vasijas policromáticas, peces, aves, animales mitológicos. Allá enfrente tendríamos la sala tolteca. Estamos en este lado de las costas del Golfo. Para visitar la última rápidamente, ya nos faltan algunos minutos y vamos a ver, vamos a enfocarnos en conocer la máscara del rey Pacal, que se encuentra en un piso inferior del Museo de Antropología. También vale la pena ver los cascarones. Sabemos que hay más de 10 estilos arquitectónicos mayas. Y esta sala lo que nos regala es una explicación de la zona maya de la península. Bien sabemos que esta región yucateca está dominada por la piedra caliza. Sabemos que hace millones de años cayó un asteroide en la península y que con eso daría la destrucción de los dinosaurios. Esta gran colisión quedaría formando lo que es una red de cenotes, que hay más de 2.500 en esta zona. Ahí podemos ver esta gran imagen. ¿Por qué las ciudades mayas se abandonaban? Rápidamente, al no haber tierra fértil como el altiplano, al no haber tierra para la agricultura, lo que hacía el maya era quemaba sus selvas. Se creaba una capa de cenizas que combinaban con la piedra caliza. Después de trabajar, obtenían una superficie aparentemente fértil para la agricultura. Una vez que se agotaban los recursos naturales, abandonaban estos territorios a modo de ir fundando otras ciudades mayas. Es decir, que parte de la historia del abandono de las ciudades obedece que muy posiblemente los recursos naturales se agotaban. Ahí tenemos los cenotes que eran sagrados. Muchas ciudades eran trazadas y construidas arriba de los cenotes. Caso muy claro, Chichén Itzá, debajo del castillo del Kukulcán, sabemos que hay cenotes, lugares sagrados, cuevas, y sobre la parte alta de este elemento construían un basamento. Interesante en esta sala porque tenemos una cédula donde pueden contar ustedes más de 200 ciudades mayas. Una de las grandes confusiones que tenemos es ¿qué ciudad fue antes o después de Cristo? Del lado izquierdo tenemos esa cédula donde nos pone una crónica del tiempo
ciudades mayas antes de Cristo y ciudades mayas después de Cristo. Chichén después de Cristo, ¿no? Etzna antes de Cristo, Tikal después. Es decir, esa gran lista que estamos viendo nos va marcando algunas ciudades. Entonces, bien interesante saber la cronología de las ciudades mayas porque hay una gran confusión. Y enseguida, pasando lo que es esta gran cédula, vamos a ver lo que es la cabeza, la máscara del rey Pacal. Interesante, ¿no? Conocer la cronología. Entonces, esta sala nos da pauta y nos esclarece mucho de esta información. Algunas ciudades no fueron abandonadas en la época mesoamericana. Muchas de ellas, en la llegada del español, todavía fueron utilizadas como reductos militares. En Yucatán podemos ver que Cobá, podemos saber que Tulum, fueron ciudades todavía utilizadas por el español, perdón, como resguardos militares, en lo que se continuaba con la conquista. Sabemos que en la costa, por ahí inició este periodo de conquista. Bajando estas escaleras, vamos a adentrarnos a Palenque, al Templo de las Inscripciones, para ver justamente lo que es la máscara del rey Pacal. Hay una reproducción muy, muy bien lograda de lo que es la tumba de Pacal. Todavía en los 80 se podía bajar al Templo de las Inscripciones, se podía ver lo que era la tumba de Pacal. Hoy en día sabemos que los basamentos ya están totalmente protegidos. El Templo de las Inscripciones del lado derecho, por ahí se accedía, se daba la vuelta por atrás y se llegaba a la tumba que vamos a ver más adelante, la del Museo de Skopje. La original se concentra en el sitio. Donde están esas personas, ahí vamos a ubicar, pasándolos, lo que es la máscara de Pacal, algo así como lo que veríamos con los egipcios, ¿no? De los faraones, son máscaras mortuorias, que es lo que vamos a ver ahorita en estos últimos instantes. Ahorita que se mueva, nos vamos a acercar un poquito, pues para ver lo que es la máscara de jade. Es original, es una de las grandes piezas que resguarda el Museo Nacional de Antropología. Subiendo esa escalera, vamos a ver en un piso inferior lo que es la réplica de la tumba de Pacal. Cuando estemos bajando del otro lado, nos vamos a colocar a nivel de piso y del lado izquierdo van a ver una foto. Se observa una foto blanco y negro, que es donde se colocó el arqueólogo. Entonces, ustedes más o menos pueden simular la ubicación y la vista que llegó a tener el arqueólogo cuando descubrieron esta tumba. Estamos en la sala maya, en este piso inferior. Posteriormente vamos a ver unas fachadas de Ekbalam, de Campeche, algunos sitios, la estela más larga, más alta que tenemos aquí, que corresponde a Honduras. Es en este lugar donde está esa foto. Vean, aquí es la vista que tuvo el arqueólogo para ubicar lo que es la tumba. Y del lado izquierdo, a ver si la alcanzo a tomar, sería la posición original del arqueólogo a modo de darnos cuenta. Vean, ahí tenemos la foto, que es como lo vería él. Y del lado derecho donde estuvimos, más o menos la perspectiva, tomándonos el papel de arqueólogos en su momento de descubrimiento de la máscara del rey Pacal. La dinastía Pacal, que fueron los grandes gobernantes de Palenque. Esto nos ha servido que muchos basamentos, sobre todo en Teotihuacán, tienen esperanzas de encontrar restos de algún gobernante, como lo es en la zona maya. Sabemos que en el altiplano pudiera existir esa información, pero ciudades anónimas como la de Teotihuacán, esa información no se ha podido confirmar hasta la fecha. ¿Qué vemos? Zonas réplicas de los mascarones mayas, ¿no? Esos altorrelieves. Este sería un edificio de Campeche. Enfrente tendríamos las fauces del monstruo en Ekbalam. Allá al fondo tendríamos lo que es una réplica de Bonampak. Esa estela es una réplica de una estela que se encuentra en Honduras. En Honduras es donde se encuentran las estelas y los dinteles más grandes. Y vamos a salir rápido, despidiéndonos de este recorrido. Es muy complicado tratar de ver
grandes piezas, pero bueno, la intención era hacer un recorrido. Este camino, este pasaje que hicimos caminando realmente es el que normalmente se practica a modo de ir viendo todas las piezas. Vamos a salir rápido por la sala principal hasta la parte exterior de Chapultepec. Normalmente aquí se puede unir el plan para visitar el castillo de Chapultepec. Estaremos pasando el lobby, la fuente y llegaremos al final del recorrido.